Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y esta semana os traemos un regalo. Muchos de vosotros pensaréis, ¿cómo que un regalo? Pues sí, porque la semana pasada os regalaba una hora el cambio de hora y esta semana os traemos otra hora de regalo. ¿Por qué? Porque esta semana hemos hecho lo que se llama un crossover, es decir, un programa conjuntamente con la Net de la Tecnología, CQ en Frecuencia y la Net de la Tecnología, que hicimos en directo el pasado domingo. Y por tanto, esta semana pues tenéis una hora más, algo más de una hora, casi una hora y media más. Ya podéis escuchar este programa tanto en la Net de la Tecnología como en CQ en Frecuencia, así que os ahorramos una hora. Estuve con el amigo Eco Alfa 8 Eco, José, pasando un rato muy agradable charlando sobre la difusión de la divulgación de la radioafición, sobre todo lo que envuelve a nuestro hobby y con la entrada de algunos compañeros en directo que nos permitió ampliar un poco más el debate sobre la radioafición en estos días que nos ha tocado vivir. Así que nada, os dejo con este programa especial junto con la Net de la Tecnología y aquí seguimos al pie del cañón. Bueno, ahora estamos en la Net de la Tecnología y en CQ en Frecuencia. Hoy una experiencia con, diferente, ¿no? Donde no hay un guión, no hay una consensuación o consenso previo de lo que vamos a hablar, pero en general de nuestras inquietudes, el mundo de la radioafición y cómo divulgarlo, ¿no? Qué canales utilizar. Y yo creo que uno de ellos es los medios multimedia, ¿no? Los que tenemos al alcance de las redes sociales y que desde hace mucho tiempo a través de YouTube y ahora con otras redes sociales estamos en ello, ¿no? Y tenemos a nuestro colega y amigo Xavi desde Pontevedra, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, que nos va a orientar un poquito en qué canales eligió para divulgarlo, ¿no? Y ese CQ en Frecuencia, al que invito también a escuchar, ¿no? Y a ver, porque él también lo hace en doble plataforma, visual y de oído, ¿no? De escuchado. Y eso creo que en el mundo de la radioafición es muy loable, que personas como nosotros nos dediquemos a utilizar nuestro tiempo, ¿no? Y nuestro conocimiento para poderlo divulgar. Eso es algo importantísimo y que está dentro del abanico de facultades y facetas de que nos da la radioafición. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, José. Es un placer estar aquí en la Net de la Tecnología que tantas y tantas veces he escuchado y que me ha servido para aprender muchísimas cosas dentro del mundo de la radioafición. Y bueno, esto es un poco lo que llamamos en el mundo del podcasting, llamamos un crossover, que es juntar dos canales, digámoslo de alguna manera, dos canales o dos plataformas de divulgación o de contenidos, y hacer algo conjuntamente, ¿no? Que además es algo que también nos caracteriza a los radioaficionados. Cuántas actividades hemos hecho, cuántas activaciones, encuentros, etcétera, en los que nos nutrimos los unos de los otros, ¿verdad? Pues esto un poco en esta línea. Y doy fe de lo que decías, totalmente espontáneo, tanto en los contenidos como en las formas, lo que vamos a llevar a cabo hoy y conocernos un poco más. Yo voy a aprovechar para conocer un poquito más a José, a Eco Alfa 8 Eco. Intentaré que alguna de las preguntas que pueda hacerle a José pues también os sirvan a vosotros para conocer un poquito más a José. Y desde aquí, desde Pontevedra, por supuesto, abierto a cualquier inquietud y cualquier pregunta que, bueno, voy a intentar dejar de estar tan... Bueno, hoy es un inconveniente, ¿no? O una facilidad. Es que va a haber interactividad, ¿no? Cosa que a veces en YouTube solo la tenemos en lo que llamamos caja de comentarios, ¿no? Sí. Pero ahora sí que lo vamos a intentar, a ver si la gente quiere participar, aunque te comento que hay mucha timidez, pero bueno,
Bueno, eso es normal, eso es normal. La timidez es normal. Pero tienes toda la razón del mundo y en eso tú tienes una... Me ganas la mano, ¿eh? Porque el hecho de tener a la comunidad ahí en directo, aprovechando para poder interactuar, es lo mejor que hay, ¿eh? La verdad es que yo, por ejemplo, cuando preparo los episodios del podcast, me encierro, digamos, y me encierro a grabar y lo voy grabando y luego todo el feedback lo recibo a posteriori, que recibo mucho, pero lo recibo a posteriori. Entonces, claro, no puedo interactuar. Y es algo que tengo que ver cómo lo soluciono. No meterme en directos, porque es muy complicado, pero a ver cómo lo soluciono para poder... Bueno, esto tiene una ventaja, pero también tiene inconvenientes, ¿no? Bueno, tú los has señalado ya, y es que tienes que tener disponibilidad. Correcto. En un horario, en un día, no solo tú, sino los que te siguen, el invitado, y eso ocasiona muchos desencuentros, ¿no? En el punto de que la persona esté disponible y todos estemos disponibles. Pero Sí, quizá, sí. bueno, la ventaja es que yo lo veo también, quizá tú no lo veas así, pero es que no tienes que dedicarle tiempo, digamos, en lo que es el epílogo, ¿no? Es decir, la edición. Yo, por ejemplo, no edito nada. Claro. Tal prácticamente, bueno, alguna vez he tenido que fusionar algunos archivos o quitar algo, pero es rara ocasión, ¿no? Uh-huh. Hemos estado hablando de Arturo, que para nosotros, para mí ha sido un mentor, ¿no? Aunque yo lo conocí, ya he iniciado el programa de la NET de tecnología. Yo lo conocí, y eso que pasaron muchos años, ¿no? Pero yo no conocía de su existencia hasta que Laure lo puso en el carrusel de los podcasts directamente y lo reenviaba a los suscriptores por correo electrónico, ¿no? Fue cuando lo conocí, pero antes no había, bueno, como ocurre, ¿no? Transmitía una emisora local de un pueblo de Valencia y lo hacía aunque lo llevaba más de 30 años, ¿no? Pero no, es lo que suele ocurrir. A veces la falta de divulgación, ¿no? De nuestros contenidos, de nuestra plataforma o de nuestros intereses, ¿no? Para ello, deja que muchos se queden en el anonimato, no puedan acceder, no puedan opinar, no puedan interactuar, etcétera, ¿no? Yo la verdad me pasó algo muy parecido, ¿eh? Bueno, yo de hecho, como siempre he sido un oyente de radio empedernido, pero claro, las emisiones del Mundo de Nuestra Antena a mí no me llegaban porque no llegaban las emisiones de esas emisoras en banda comercial hasta donde yo estaba, pero era un gran consumidor de podcast. Y entonces, normalmente siempre hacía búsquedas de contenidos relacionados con el mundo de la radioafición en las diferentes plataformas de podcast. En este caso, creo recordar que era iVoox. Y encontré el Mundo de Nuestra Antena y empecé a escucharlo a través de podcast y, bueno, empaparme un poco. Y la verdad es que me gustaba mucho. Y también hay que reconocer que es que tampoco disponíamos de una gran variedad de contenidos. Sí que es cierto que hay muchos contenidos en YouTube, por ejemplo, en formato vídeo, ¿vale? Divulgativo y sobre todo técnico. Pero a mí, y a raíz de la falta de Arturo, a mí me faltaba esa banda sonora, ¿no? Yo el Mundo de Nuestra Antena lo utilizaba muchas veces cuando estaba en casa haciendo las tareas de casa, el sábado por la mañana, el domingo por la mañana, limpiando o planchando o haciendo cualquiera de las tareas de casa, me lo ponía y era un rato que yo tenía para mí, para estar con mis quehaceres domésticos y escuchando radioafición, ¿no? Es que tenía un poder terapéutico, ¿eh? Claro. Es que era la píldora semanal que bueno, que cuando uno, imagino que les pasará igual a muchos oyentes, por lo menos, y en los tuyos también, a mí por lo menos en alguna feedback que he tenido, siempre me dicen, pero llevas un tiempo sin emitir programa. Bueno, estuve en el dique seco como un año y pico por razones personales y del trabajo y todo eso. Y me ocurrió que encontré
en el autobús que iba a Ávila, a Iberradio, hace como 5, 6 o 7 años, 5 años creo, o 6, encontré a un colega que estaba yo hablando con el pasajero que tenía contigo, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? Para amenizar el viaje de Madrid a Ávila. Y resulta que me reconoció en la voz. Eso te imagino que te ocurrirá a ti, ¿no? Que ya la voz se queda una especie como de hilo, ¿no? Familiar, ¿no? Y ya hay un vínculo muy importante con la voz. Sí. Y entonces me reconoció y empezó a interpelarme que por qué no seguía, que eso no debía dejarlo, que no solo él, su padre, que era radioaficionado, era un colega de Tenerife, pero también su padre era radioaficionado, y me dice, no, mi padre y mi hermana, y no sé qué. Bueno, todo el mundo estaba pendiente de eso y no sabíamos por qué. Hice, pues una especie de un año de sabático, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que escuchar eso me propuse ya, digo, bueno, hay que retomarlo. Al principio dije que una vez por mes, ¿no? Una edición al mes, pero eso fue imposible. Claramente no lo pude llevar a efecto. Al final, las ansias, claro. La ilusión, la capacidad de implicar a todo el mundo y el interés, ¿no? Porque es una faceta de la radioficción que me gusta, ¿no? Como en tu caso. Es una parte importantísima que valoro mucho. Y entonces no puedo dejarla. Es algo consustancial. Claro. Me imagino que nos pasa mucho, ¿no? Incluso en la radio comercial también, cuando la gente se jubila, a veces lo tiene difícil, ¿eh? Porque no ha sabido ocupar el tiempo de otra manera y eso es un problema también. Hay que reconocer una cosa, que es que el calor de los oyentes, de los televidentes o de los YouTube videntes o de toda esa gente que al final está al otro lado de la barrera es muy importante. Es muy importante y sobre todo en cuestiones como la nuestra, en la radioafición, por ejemplo, que somos un colectivo que es amplio pero pequeño dentro de la sociedad, que no... vamos a ver, esto no es fútbol, quiero decir. Esto no va de que carrusel deportivo que lo escuchan millones de personas. Esto va de que somos una comunidad pequeña y nos escuchamos. Yo escucho la net, escucho un montón de cosas y veo un montón de cosas. Nos vamos conociendo, vamos a una feria, lo que tú comentabas ahora del viaje a Iberradio, pues es lo normal, que vayas a lo mejor al Mercado, a Astur Radio, que vayas a Iberradio, que vayas al Mercaham, que vayas a donde sea o te encuentres con tus mismos oyentes. Yo aquí muchas veces, cuando alguno de los oyentes pasa por Pontevedra, nos tomamos un café. Y es lo normal y es el momento de, entre comillas, recoger un poco ese feedback del que hablábamos antes, de ponerle cara a los oyentes, saber que al otro lado hay gente. Y a mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer el podcast, y yo creo que a partir del segundo o tercer episodio ya empecé a recibir algún que otro correo electrónico, que yo no tenía ni vías de contacto, ni decía nada. Y bueno, como decía mi indicativo, pues me imagino que esa gente buscaban en QRZ y me enviaban un correo. ¿Tú sabes? ¿Cómo pusiste el nombre al final? ¿Cómo llegó a ser? El nombre de CQ en frecuencia. Tener carta de naturaleza. Empezar desde el principio. Pues la verdad es que, mira, yo empecé a hacer el podcast por un motivo, que es que como yo soy un consumidor nato de podcast, yo escucho infinidad de podcasts, prácticamente me paso el día mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo las tareas de la casa, etcétera, etcétera, o en el coche escuchando podcasts. Entonces yo escuchaba podcasts de todo, historia, ciencia, misterio, etcétera, pero es que no encontraba podcast de radioafición. Y jolín, es una parte, los que somos radioaficionados sabemos que la radioafición es una parte importante de nuestras vidas. Y me faltaba eso, me faltaba un podcast de radioafición. Sí, estaba la net, estaba en su momento Arturo con El Mundo en Nuestra Antena, pero
Cuando ya Arturo no estaba, que fue cuando me decidí a dar el paso, buscaba un poco llenar ese hueco, ¿vale? Estaba el compañero de Alfa 4 Eco Tango Juliet, que empezó a hacer su podcast también, pero publicaba de vez en cuando, también se tomaba algunas épocas sabáticas, ¿no?, en su podcast, y pensé que, bueno, prácticamente toda mi vida me la he pasado de una forma u otra. En los últimos años no tanto, porque me desvinculé bastante para meterme en el ámbito del marketing digital, etcétera, pero me había dedicado a la radio y al periodismo y pensé, tengo ganas de hacer algo también de comunicación, ¿vale? Necesito pues saciar el gusanillo también un poco de la comunicación, volver un poco al tema de la radio, y bueno, y qué mejor manera que hacerlo hablando de un tema que me gusta y que, bueno, que me puede permitir además seguir creciendo en el mundo de la radioafición. Porque si una cosa tiene la divulgación es que aprendemos. José, tú seguramente con toda la gente que ha pasado por la net de la tecnología has aprendido un montón de cosas que posiblemente de otra forma no hubieran llegado hasta ti, porque a lo mejor te hubieras cerrado en tus bandas habituales, y no hubieras conocido. El otro día te escuchaba, por ejemplo, que decías que no eras concursero, yo tampoco lo soy, pero es una parte importante el tema de los concursos dentro de la radioafición. Y sin embargo, a lo mejor gente que no nos llama mucho el tema de los concursos, desconoceríamos los concursos. A mí hacer episodios sobre los concursos y hablar con concurseros me permite conocer el mundo de los concursos. Y ahora me da menos miedo, ¿eh? Ahora posiblemente me metería en el mundo de los concursos. Pero nos abre la mente y nos hace conocer infinidad de temas dentro de la radioafición que simplemente... Bueno, tenemos al alcance al golpe, en este caso de ratón, no de PTT, de micro, sino de ratón, de conocer a personas que están a una escala elevada, de una faceta de la radioafición, y lo tenemos de manera de tú a tú, ¿no? Con lo cual somos privilegiados, ¿no? Yo siempre digo que no solo yo, sino todo digamos, el rosario de personas que están alrededor, que sí siguen, que están suscritos, que te escriben, como has dicho antes, por correo, todos los que están interesados, esos son también los damnificados de este invento, ¿no? De esta opción de poner digamos, en clave de divulgación la radioafición, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo, porque antes no lo teníamos. Si no era que tenías un radioaficionado amigo en tu radioclub o en tu vecindad, o que era hasta familia, ¿no? Y te podía orientar ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? ¿Quién entraba en los concursos? Pues realmente aquellos que seguían de la mano de otros concurseros que les patrocinaban o que les orientaban, ¿no? Y esto ahora con estos medios de comunicación como el tuyo y otros más, aunque en inglés, por ejemplo, sí que hay mucho. Sí. En castellano, lamentablemente, no. Creo que somos poquitos, incluso en España, incluso en otros países tampoco. Eso que dices es otra de las razones por las cuales me decidí a hacerlo. Porque en inglés hay muchísimo contenido y hay podcasts, hay muchos podcasts. Escuché un podcast inglés, por ejemplo, de una chica muy joven que hacía muy poquito, por ejemplo, que se había sacado el indicativo, y conjuntamente con el que había sido su profesor, digamos, en la radioafición, hacían un podcast. En Estados Unidos hay muchísimo. Tenemos a la gente de Ham Nation, por ejemplo, o Josh Nash, por ejemplo, o con Ham Radio Crush Course, etcétera. Pero claro, en castellano no. En castellano no, José. Y hay que dar un paso al frente. Porque divulgar es muy importante. Porque luego decimos... Y esto podemos decir que los españoles estamos a la cabeza, ¿eh? Porque en otros países que afortunadamente nuestro idioma es muy hablado, ¿no? Por muchísimos millones de personas en muchos países. Sin embargo, no ha habido nadie en España. Creo que somos los que más podcast hacemos, ¿no? Casi seguro. Yo creo que sí. Y han habido experiencias,
por ejemplo, yo he escuchado algunas iniciativas por parte de por ejemplo, creo recordar algún radioclub mexicano que se metió en el mundo, digamos, del podcast, leyendo artículos, etcétera. Pero es que el podcast, al igual que la radio, tienes que enganchar a la gente. Se tiene que crear un vínculo. Entre José, Ecoalfa 8, Eco, y sus, vamos a decir, oyentes, hay un vínculo y tiene que haberlo. Y están aquí cada semana por los temas, pero también por ti, ¿vale? Porque tu forma de hacerlo, tu forma de llevarlo, pues les tiene que enganchar y tiene que haber una complicidad. Si no la hay, es complicado que se queden semana tras semana. Sobre todo es eso, cuando los temas son muy variopintos. Y en mi caso, por ejemplo, intento que los temas sean variopintos. Que un día se pueda hablar de radio escucha en onda corta, otro día de concursos, otro día, digamos, refrescar conceptos básicos de la radioafición, como los indicativos o el QRM, etcétera. Pero tiene que haber un vínculo. Y yo muchas veces lo digo y me siento muy, muy halagado de eso, de que oyentes me hablen de mis hijas, por ejemplo, me digan, claro, es que tus hijas, porque ya casi como que las conocen, ¿vale? Porque alguna vez aparecen por detrás cuando estoy grabando una entrevista o ponen una voz para a lo mejor para ilustrar algún tema, o yo las menciono porque con la máxima de las naturalidades las menciono, porque al final yo creo que es importante que haya ese vínculo. Ellos tienen, los oyentes, que son lo mejor que tiene el podcast de CQ en Frecuencia, que son sus oyentes, me conozcan a mí, conozcan mi realidad, porque así entienden también mis fallos, mis errores, mis lagunas y las preguntas que puedo hacer. Y también porque el hecho de que conozcan todo eso también hace que sigamos siendo familia, ¿vale? La gran familia de la radioafición además se hace un poquito más estrecha con los oyentes del podcast. Y nosotros también tenemos nuestro canal de Telegram, por ejemplo, en el cual, pues yo te digo, yo he participado en muchos, o me han unido, me han metido en canales de Telegram, WhatsApp, etcétera, de radioafición, y yo me siento muy orgulloso del canal de la comunidad que se ha gestado alrededor de CQ en Frecuencia, porque es de gente curiosa y gente que aporta. Y lo que hablabas tú antes de gente muy experimentada, pues radioaficionados muy experimentados, ayudando a gente que en estos momentos está estudiando para examinarse. Me viene a la cabeza un caso que se examina mañana lunes, por ejemplo. Y que si tiene cualquier duda, una persona a lo mejor con 20 o 30 años a sus espaldas de radioafición y ocupando a lo mejor algún puesto pues incluso relevante, le soluciona las dudas y los problemas. Y eso es importante. Has dicho lo de la divulgación y es una de las cosas más importantes, yo creo, que es rescatar a esa gente que le gusta la radio, pero no tiene, bueno, o CBista, que también para mí es, yo lo soy también, ¿no? Por cierto, hace unos días escuché a un colega en 11 metros, que está en Madrid, él sigue la net de la tecnología, es dominicano, pero tiene indicativo Ecoalfa 4, tuvo muchos problemas para que le homologaran la licencia, ¿no?, de la República Dominicana. Pero me dice, no, José, pero si hoy en día simplemente echando un vistazo a tus programas y teniendo algunas literaturas, por ejemplo, la URE o la Radio Club UTIEL y otros más que tienen bastante información, ¿no?, para hacer exámenes, es francamente fácil, muy, muy accesible, ¿no? Y eso también llama mucho la atención, que hoy en día ser radioaficionado no es una cuestión de muy sesuda, claro, de sacar una plaza de funcionario, ¿no? Sino programas, la NET, CQ, tantos otros, ayudan a la gente a sacarse la licencia. Y hay muchísima gente, y esto es una cosa que comento muchas veces y que la tengo muy comprobada. Tenemos por un lado la gente joven, que la hay, gente joven, a lo mejor de 18, 19, 20 años, que se aproxima por primera vez al mundo de la radio
y por la comunidad de CQ en frecuencia han pasado muchos, por ejemplo, que ya hoy en día ya tienen su indicativo, pero también hay mucha gente que en su adolescencia, en su juventud, habían sido radioaficionados, que luego ahí hay una brecha generacional durante los 20, 30, posiblemente, en que, pues como digo, siempre estás labrándote un futuro, estás abriéndote al campo profesional, a la vida personal, parejas, etcétera, y a lo mejor dejas la radio un poco de lado, pero cuando llegas a los 30 y largos, 40, ya más asentado, vuelves a la radio. Y cuando vuelves, a mí mucha gente me lo dice, vuelvo y tenía la inquietud y a raíz de escuchar los podcasts, etcétera, me he vuelto a poner en frecuencia. He vuelto a ponerme las pilas con la radio, ¿vale? Porque de eso se trata también la divulgación. Es dar a conocer, pero también no perdamos de vista que tenemos que volver a meter el gusanillo y que la gente diga, hostia, cómo mola esto de la radio. Qué bien se lo pasan. Y qué simpáticos son. Es decir, si yo me pongo a hacer un programa y me pongo a leer un artículo, hombre, pues posiblemente puede ser muy informativo, pero no sé si voy a captar la atención de la gente. Sí. Claro, en cambio, si a la gente le pongo pasión, le digo, buah, el otro día, mira, hace un par de días aquí lloviendo, en plena borrasca en Pontevedra, en plena borrasca Ciarán, y en rueda con unos compañeros que están en 40 metros con la propagación corta, unos compañeros que están aquí en la costa de Pontevedra, junto a la costa, un compañero de Miranda de Ebro, un compañero de Ribadesella de Asturias, en 40 metros, mientras afuera estaba cayendo la Mundial. Y tú sabes esa sensación, intentar comunicarle a la gente a través del podcast, a través de la voz, esa sensación de mientras afuera el mundo se acaba, tú estás en tu sala de radio charlando con compañeros que seguramente están viviendo ráfagas de viento muchísimo más fuertes que las que tú tienes y estáis comentando cómo estáis sufriendo con las antenas. Esa sensación, hacérsela llegar a alguien que tiene la picadura de la radio dentro, es la que marca la diferencia entre que... Yo creo que tiene un efecto catalizador, este tipo de ejercicios divulgativos, tiene efecto catalizador para recuperar a la radioficción. Y también, como lo tuvo el COVID, digamos, el confinamiento, ¿no? Lamentablemente, digamos, los únicos efectos positivos, ¿no?, de esa situación tan de aislamiento, ¿no? Pero que de alguna manera inspiró a que mucha gente, muchos radioaficionados se incorporaran, que equipos que tenían en sus cajones o momentos que no tenían tiempo o disponibilidad por motivos laborales y que en ese momento lo hicieron. Pues este tipo de programas pueden hacer, como tú bien dices, que ese efecto catalizador, ¿no? Que consigan que vuelvan a las ondas, ¿no? Claro, gente. Mira, esto es como el fútbol. Los que somos de un equipo determinado, y no voy a decir de cuál, pero mucha gente se lo puede imaginar, estamos acostumbrados a sufrir, ¿vale? Pero mucha gente se ha hecho de un determinado equipo cuando lo que vivían eran alegrías, ¿vale? Cuando es sufrimiento, oye, yo paso de meterme aquí, ¿vale? Yo vengo aquí a divertirme y la radioafición es un divertimento. Es decir, yo vengo aquí a pasármelo bien, a vivir sensaciones, a reírme, no vengo aquí a malos, entre comillas, a malos rollos, aquí a estar cenizo, aquí metido en el cuarto de radio, aburrido. No. Yo vengo aquí a divertirme, vengo a hacer actividades fuera, que me dé el sol, vengo a charlar con uno, a charlar con el otro, quitarme la losa también un poquito de oye, estamos aquí para aprender, ¿eh? Que a veces los radioaficionados somos muy nuestros. Y a veces cuando entra gente nueva en la afición, llega uno, yo me acuerdo cuando yo estaba en 11 metros, me acuerdo la primera vez que dije que tenía un problema de estacionarias. Y me dijeron, eso lo solucionas poniendo una patata en la punta de la antena. Y lo hice, ¿vale? Y lo hice, pensando que eso me iba a quitar las estacionarias. Bueno, en aquel momento...
pues me lo tomé, luego cuando todo el mundo se reía, pues, bueno, pues también me lo tomé a risa, ¿no? Pero que también somos un poquito duros con el que entra a veces, ¿vale? Y a veces nos piden a lo mejor consejo sobre una antena, sobre un transceptor, y tiene que ser lo que digamos nosotros, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ponerte una ENFIT. Y a lo mejor te vienen y te dicen, no, mira, al final me he puesto un dipolo. Y le dices, entonces no pidas consejos. Si vas a hacer lo que te dé la gana, hombre, no. Quiero decir, está bien que nos echemos una mano y que cada uno sea libre y que venga aquí a divertirse y a pasárselo bien. No hace falta que seamos venir aquí a hablar de nuestro libro. Hay mucho doctor, Sí. hay mucha gente que sabe, y normalmente la que sabe no peca de divulgarlo, ¿no? Es humilde. Pero la que Claro. la que suele no saberlo, está inspirado en ese ego, no sé, ese ego, ¿no? Que tienen ese prurito de ser radioaficionado, yo mejor que nadie. Pero eso no puede ser, José. Por cierto, he abierto los micrófonos. Si alguien quiere intervenir, está abierto la conversación, el diálogo que vamos a mantener aquí, este crossover. Y si alguien quiere intervenir, no tiene más que coger, ser rápido y raudo en coger el micro, ¿no? Coger el cambio. Mira, José, pero esto que estábamos hablando ahora, esto es importante, ¿eh? Porque cuando la gente viene o bien retornada porque llevaba años desenganchada o es gente nueva, no los espantemos. No los espantemos. O sea, acojámoslos, hagámosles ver lo importante que es la radio, lo divertida que es, lo apasionante que es. Es el hobby de los 1000 hobbies o de los 100 hobbies que se dice, ¿no? Es como, muchas veces lo digo, es como un fractal. Es decir, tú te metes por un camino de la radioafición y cada paso que das se te abren 5 pasos por delante. Yo esta misma mañana estábamos en el grupo hablando de SDRs y de repente es que se te abre ahí con el DAB. Estás acostumbrado con las bandas habituales y te vienen, oye, ¿y qué utilizáis para DAB+? Ostras, madre mía, se me abre otro flanco ahí. Hay muchísimas cosas y estamos para divertirnos, no para malos rollos, ni para decirle a nadie que lo que tiene que... No sé si tú las has experimentado, las mensajerías instantáneas han matado un poquito digamos, a la estrella de la radioafición, porque en determinados momentos mucha gente me dice, no, pero es que para mí es más fácil interactuar en WhatsApp o en Telegram o cualquier otro medio de mensajería instantánea que hacerlo en radio. Digo, pero bueno, la mensajería debe estar relegada para enviar, yo que sé, archivos de determinado volumen, fotografías o intercambiar un mensaje corto y puntual. Pero para un diálogo, qué mejor que nuestras propias redes sociales, la radioafición, sí, que pero es por excelencia claro, pero date cuenta... prima mater, ¿no? La prima mater de todas las redes sociales. Sí, José, pero date cuenta, por ejemplo, que hay mucha gente que no tiene equipos todavía, o que no tiene licencia todavía, o que no tiene capacidad. Hoy es un gran drama el hecho de las antenas, sí. ¿vale? No tiene capacidad de poner antenas. Me viene a la cabeza gente en la comunidad que está intentando salir desde un pueblecito de Aragón. Con los medios digitales, la tecnología digital, con un hand y con un hotspot. Aunque no es lo mismo, pero es una instancia también cercana a la radioafición, no claro, es el batiburrillo del jefe, pero bueno. Claro, pero al final también hay una cuestión, que es que normalmente estas dudas se suelen zanjar con un enlace. Se envía un enlace, ¿vale? Y mira, aquí lo puedes leer, ¿vale? En radio está muy bien, ¿vale? Y de hecho, la inmensa mayoría de las conversaciones, por ejemplo, en ruedas y en QSOs que podemos encontrar en 40 metros, la inmensa mayoría van por esos derroteros, van por los derroteros de pues la técnica, las antenas, el equipo, pruebas de microfonía, etcétera, etcétera. Pero siempre lo decimos, escucha. Lo importante de la radio es escuchar, ¿vale? Entonces, claro, la gente, sobre todo la gente nueva, antes de irrumpir en una rueda
que yo soy el primero, por ejemplo, y lo digo muchas veces, que a mí me cuesta meterme en una rueda porque me cuesta llevar el orden de la rueda, ¿vale? O sea, llevar el orden de indicativo, el primero el que me lo da, luego el mío, grupo, tal. A mí me estresa bastante, ¿eh? Y entro poco en ruedas porque me estresa. Y a mí. Esto que llevo muchos años, pero nunca, Claro, nunca ha sido a mí de las grandes, digamos, ruedas o cuando hay que entregar el cambio. Es que pierdes el hilo. Pero soy más intimista, más cercano. Prefiero el contacto tú a tú o de estación a estación, o prefiero el contacto. Aunque te voy a decir, tú has dicho algo que es escuchar, escuchar y escuchar. Sí. Pero yo creo que mucha gente se lo ha tomado al pie de la letra. Ya, sí, Tan es así que hoy nuestras bandas sufren yo creo que de una complicidad del radioaficionado activo. Tenemos que buscar radioaficionados activos, yo diría más, hiperactivos, que nunca vienen mal. ¿Por qué? Eso pasa mucho en VU. Sí. La radio no tiene sentido si todos hacemos dejación de la obligación de hablar. Porque si todo el mundo escucha, se convertiría en una parte de las bandas estéril y herman. Eso no tiene sentido. Y es más, hoy en día hay compromisos de varias administraciones, sobre todo en Europa, en Francia y algunos países más, donde la poca inactividad o la actividad digamos deficiente, ¿no? de bandas va a hacer que perdamos nuestra opción, ¿no? de propiedad sobre esas bandas, ¿no? Sí, es cierto, pero con nuestro amigo 7 Tango lo decía, dice, tenemos que implementar una red de balizas porque si no, la administración, si no escucha nada, aunque sea una baliza, nos va a quitar las bandas. Estamos hablando sobre todo las bandas de VU o incluso SHF, ¿no? Sí. Pero es que es así, eso pasa a todos niveles. A todos niveles. La gente está en plan pasota o pasivo, ¿no? Con la doble P. ¿Por qué? Porque es que no sé, no hay una... Y tampoco se requiere ser grandes, ni brillantes oradores, ni nada de eso. Cuidado. Sino simplemente expresarte en los términos que se expresa uno en la calle, ¿no? Cuidado. Eso es muy importante, eso que tú dices. Porque yo creo, y eso es un poco lo que yo, desde mi humildísima posición, estoy intentando difundir. Que es que estamos aquí, o sea, por supuesto, el máximo respeto hacia la radio y hacia la radioafición. El máximo, ¿vale? Porque para mí, yo cuando tenía 14 años, para mí un Eco Alfa era, era poco menos que el ministro de Gobernación, ¿vale? Pero esto ha sonado muy mayor, ¿eh? Pero bueno. Pero la verdad es que tenemos que generar eso, que la gente utilice las bandas sin miedo. Si la gente entra en las bandas con miedo a que le digan... Yo, por ejemplo, me he encontrado en alguna ocasión estar haciendo radio en 40 metros desde el coche y tener un percance con, pues en medio de una tormenta, tener un percance con que una rama me tiró la antena y al volver, o sea, ya no volver a entrar en la rueda, no podía tampoco porque se había partido, no podía acoplarla, etcétera, pero sí que podía escuchar. Es que se ha ido sin... Es que ¿cómo puede ser? Se ha ido sin despedirse, es que no sé qué, es que qué poca seriedad, es que no sé qué. Bueno, jolín, intentemos ser un poquito más comprensivos y no metamos ese miedo. Quiero decir, estoy contigo, José. Intentemos mantener, por supuesto, las formas lo máximo. La educación en radio, por supuesto, por delante. Pero estamos para divertirnos. No metamos miedo tampoco a la gente con... Es que si dices mal, operas mal. Es que operas mal. Ostras, pues ya operaré mejor. Porque yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, yo creo que el primer año llevo una L y para eso antes estaba la categoría de novicios, en otras legislaciones teníamos el Eco Charlie, etcétera. Ahora no. Aprendamos a convivir con eso y ayudemos y enseñemos los que tengan algo que enseñar, pero enseñemos bien, ¿vale? No
que no, yo veo que últimamente no empieza eso ya a no ocurrir, o al menos yo no me lo encuentro. Pero yo creo que durante un tiempo hemos estado un poco a la que saltaba con esto. Y yo creo que Sí, hay mucha gente que... hay un carácter, a veces de algunos son muy positivos o de marcar unas pautas que son demasiado férreas. Efectivamente, hay que tomarlo como es, ¿no? Es un hobby muy bonito que tiene cierto entronque con el mundo científico, técnico, con el mundo de ser políglota, con el mundo de ser interactuar con los amigos, con la geografía, con la historia, pero también ser, en definitiva, un pasatiempo. Claro. Como tal, se debe también de tomar. Efectivamente, no hay que ser más papista que el Papa, ni más marconiano que Marconi, ¿no? Porque es que no, la radio no deja de ser un hobby. Efectivamente, como suscribo plenamente todo lo que has dicho, es un hobby, pero que se puede guardar la forma, pero a la vez nadar de la manera de la mejor manera, interactuando de manera amigable y sana, ¿no? Claro, pero es lo que te digo. Tú fíjate que yo en mi libreta, que está aquí está mi libreta, ¿vale? En mi libreta aquí tengo apuntado del último QSO, tengo apuntado al final recibo todos, entrego yo, al principio tal, porque tengo y todavía sufro el estrés de, es que si digo antes mi indicativo, que el indicativo del otro se va a molestar y me va a decir y voy a quedar fatal. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo que hay mucha gente, y sobre todo al principio, que escucha. Y yo soy de los que lo digo, ¿eh? Oye, escucha. Ahora escucha, ¿vale? Para saber cómo funciona la rueda, cómo funciona El otro día tuvimos el CQ Worldwide DX Contest, por ejemplo. Bueno, pues yo en el episodio de CQ en frecuencia les puse diferentes audios para que escucharan lo que se iban a encontrar en el concurso. Ya te ahorro un poco de escucha. Para que tú escuches que es 5.9 y zona CQ, 5.9 y zona CQ, ¿vale? Pero que sepas lo que vas a encontrarte y ya vayas un poco preparado. Porque si no, la radio cada día es nueva. Escuchas no te opera igual un indonesio que un norteamericano o que un italiano. Incluso a la hora de utilizar el ICAO, se entiende mucho mejor a un italiano, por supuesto, que a un norteamericano con el acento que tienen, por ejemplo. Y todo eso son cosas que aprendes a base de escucharlas. Escuchar, por eso siempre digo, escucha, porque es muy bueno escuchar. Y luego ve intentando meterte, ve haciendo primero contactos cortos, lo típico, actividades, etcétera, que bueno, 5.9, te sueltas un poquito más, 5.9 desde Pontevedra, un poco eso, ¿vale? Pero tenemos que facilitar las cosas a la gente. Si queremos que entre gente en el mundo de la radioafición, que es alucinante el mundo de la radioafición, pero se lo tenemos que poner fácil. La administración se lo ha puesto fácil con el tema del examen. Ya lo ha facilitado por su lado. Ahora no vayamos a ser nosotros los que, por ser más papistas que el Papa, empecemos a relegar a la gente hacia afuera, creo yo. Sí, yo creo que es una inquietud que mucha gente tiene y que no ha sabido encauzarla. Y quizá estos programas como el tuyo, el mío y otros muchos más, lo que hacen es dar ese impulso, ¿no? Para que la gente se implique en el mundo de la radioafición. Muchos de ellos son radioaficionados ya en sus actitudes. Muchos radioaficionados que no lo son, que están en cierne, están a la espera, ¿no? Pero son ya en su actitud, es decir, les interesa el mundo de la radio, el mundo de la instalación de antenas, de circuitos, el interactuar quizá a nivel, por ejemplo, de satélites, o no sé, ahí están variopinto. Tú lo has dicho claramente, es multidisciplinar, es un hobby que no, al contrario que muchos otros que son sota caballo rey, es decir, sí, están muy encuadrados en una actividad. Aquí es de amplio espectro, ¿no? Es como las medicinas esas que sirven para todo. Es un arco de posibilidades
tan grande. Yo creo que hasta, bueno, iba a decir infinito, pero no para tanto, ¿no? Pero sí que tiene categoría, no sé, de algo que se inserta dentro de cada una de las disciplinas, ¿no? De la mayoría. Es que por ejemplo, incluso dice la medicina, pero ya, por ejemplo, la telemedicina, en parte, tiene una parte que es la comunicación sin hilos. Yo qué sé, cualquier disciplina se le puede encuadrar dentro de ese marchamo genérico, ¿no? Esa etiqueta que se llame radioafición. Y todos tenemos, y todo el mundo tiene su lugar en la radioafición, ¿eh? Todo el mundo tiene su lugar en la radioafición. El que es más, entre comillas, el que es más ducho charlando, pues tiene la fonía. El que lo es menos, el que es más, a lo mejor, más, que no tiene tanto don de gentes, a lo mejor, pues tiene el Charlie Whisky o los modos digitales. El que tiene capacidad de poner grandes antenas, tiene toda la banda de HF. El que tiene que tirar con antenas pequeñitas, tiene VHF y UHF. Es que eres invidente, radioafición. ¿Tienes un problema de movilidad? Radioafición. Más democrático que la radioafición que tenemos. Es que todo el mundo tiene su lugar. Yo, que soy un amante de la radio y me encanta comunicar y me encanta expresarme, me encanta charlar. Yo hoy contigo, José, estoy disfrutando porque estamos charlando. Me encanta la charla. Pues tengo mi espacio en la radio, tanto en las ondas como en mi humilde papel de divulgador. Bueno, todo el mundo, un técnico, tiene espacio en la radioafición con las antenas, cacharreando, etcétera. Un tío que sabe mucho de legislación puede, oye, ayudar a otros compañeros radioaficionados en sus conflictos con sus comunidades de vecinos, con la administración, etcétera. Es que cualquiera tiene espacio y su rincón en la radioafición. La verdad que sí, es una disciplina o un hobby que es sumamente democrático. Tiene una capacidad de incluir en su seno, ¿no? En su forma de actuar. Cualquiera que le interese en una faceta u otra. Es verdad, la verdad, eso es algo grandioso, que le da un carácter de, yo qué sé, cosmopolita y omnímodo. Cualquiera puede actuar en cualquiera de sus incluso, disciplinas. Si me apuras, hasta incluso con las edades, ¿vale? Es que incluso, y ahora me voy a pasar, pero ¿sabes los vigilabebés? Si mucho me apuras, un bebé que coja el vigilabebés y hable con sus padres por el vigilabebés es un radioaficionado. O sea... Sí, por cierto, sobre Vigilabebés, tengo una anécdota. Cuando yo llegué aquí a Canarias hace más de 26, 27 años, había un Vigilabebés al lado de casa, ¿no? Pero con esa fatalidad que eligieron los que lo diseñaron la frecuencia de 29.000 megahercios, ¿no? Imagínate. Y bueno, aquello era pero bueno, cuando no había propagación, yo me ponía a escuchar, digo, bueno, algo puedo captar que pueda ayudar. Siempre el radioaficionado está al servicio, ¿no? Como dice genéricamente de una situación. Claro, pero cuidado, que luego en los programas de misterio te hacen un programa entero de 2 horas explicándote que sí, yo a través del vigilabebés de mi hijo se oía una voz que decía lo que fuese. Y claro, a veces lo escucho y pienso, pues a lo mejor era un vecino CBista que tenías al lado y que estaba entrando por el vigilabebés porque trabajaba en la banda de 27, por ejemplo. Pero bueno, es un poco eso. Estamos... el papel, creo que de todos los radioaficionados, es acoger y hacerles ver a la gente que, oye, que no nos comemos a nadie, que somos gente llana, que estamos aquí para echar una mano, que tenemos nuestro punto de graciosos también, ¿sabes? Que no somos unos cenizos y unos plomizos, que, bueno, un poco eso, y que molamos, sobre todo, o sea, y siendo muy claro, que molamos. Rescatar esa figura, tú lo has descrito muy bien, que no es la del el retrógrado, escéptico, antisocial y aislado
ser humano que está ahí, ¿no? Sino que es una persona que forma parte de la sociedad, que tiene unas cualidades y tiene a su disposición una capacidad de instalación, de saber llegar a otras personas en la distancia, sin las limitaciones, sin las cortapisas por ejemplo, sin internet, ¿no? Estuviste hablando del tema del misterio. Por cierto, hay un tema, no lo voy a desvelar aquí, pero estamos tras de ello ahí en Chile. Hace unos años, en los años 90, hubo un caso que se llama de la isla de Freedom Ship, que no sé si te suena, era un contacto que hicieron. Sí, bueno, es un contacto que hicieron varios radioaficionados allí sobre una historia de unos paranormal, ¿no? De unos seres que habitaban una isla que nunca se llegó a determinar y que le llegaron a contactar con ellos, incluso visitaron la isla, bueno, una serie de cosas. Madre y entre ellos mía. había radioaficionados. Sí, es una historia, incluso ha tenido eco y se ha tratado en muchísimas revistas del ramo y programas de misterio, pero nunca había llegado a contactar con personas y estoy en ello, ¿no? Que quizá en breve podamos tenerlo aquí. Tú que estás por la zona, a lo mejor le llegáis en VHF a San Borondón. Bueno, esa isla tiene también su historia, ¿no? También. Incluso hasta hace poco ha habido gente que bueno, no, es algo, entra dentro un poco casi del terreno de la leyenda, obviamente, pero sí. Ha habido gente, no se sabe muy bien si por razones geográficas o por razones climatológicas, que han visto como una especie de isla normalmente debería estar entre La Gomera y El Hierro, ¿no? Y La Palma, en ese triángulo, ¿no? Claro, históricamente, por poner un poco en contexto a los compañeros que nos están escuchando, es por un tema meteorológico y de reflexiones de la luz y tal, en la línea del horizonte, cerca de en la costa canaria, se ve algo que durante toda la historia decían que era la isla de San Borondón, ¿no? Pero que en realidad no existe y que incluso salía gente a buscar la isla de San Borondón y claro, no la encontraban porque no existía. Era el hombre viene de un monje irlandés, se llama Sam Brandon, que en no sé qué siglo XIV, XV, por ahí, no sé, hizo unas descripciones de una isla donde en sus anales dedicó varios capítulos a una isla que descubrió aquí y donde tenía una flora y unas personas súper amables y bueno, una serie de cosas que claro. De ahí vino, incluso lo llegaron a ver hasta diputados, ¿no? Y concejales de la isla de La Palma hace unos 6 o 8 años. Lo describieron como una isla, bueno, aparentemente algo de gran extensión sobre esa zona de la... Claro, pero mar, ¿no? Solo os falta a los canarios pedir una nueva entidad de XCC para la isla de San Borondón. Entonces ya lo pegáis a nivel internacional. Bueno, todavía eso no creo que sea posible, pero bueno, a lo mejor como lo ha habido con algunos países que no existían, ¿no? En determinados países que les han arrogado su propiedad, ¿no? De que eran países que estaban dispuestos a ser parte del PCC. Pero fíjate, José, lo importante que es también el hecho de, tanto por mi parte con el podcast, en el tuyo, con estas charlas en directo que luego se convierten en podcast, etcétera, que exista material, ¿vale? Para que los que somos radioaficionados podamos seguir disfrutando de la radio cuando apagamos los equipos. Es decir, porque los que tenemos, por ejemplo, niñas, tenemos quehaceres, etcétera, no podemos estar constantemente llenando las bandas como hablábamos antes, constantemente. Tenemos que estar, que si con el coche yendo a un sitio, a otro, lo que sea, en el metro, en el autobús, lo que sea. Qué importante es poder tener esos materiales para poder seguir formándonos y divirtiéndonos en torno al mundo de la radioafición durante todo ese tiempo,
¿no? Y que eso, que podamos seguir creciendo porque nos aportan, a lo mejor, oye, unos son más, digamos, más técnicos, otros menos, otros simplemente, pues, bueno, nos van poniendo pues algunos materiales, tanto de frecuencia como alguna charla, etcétera, etcétera, pero que tengamos ese material, porque os recuerdo que los anglosajones lo tienen, y muchísimo. ¿Y por qué los hispanohablantes no podemos tenerlo también? Así es. Bueno, voy a dejar ahí un espacio por si quiere intervenir alguien. No sé si quiere participar o exponer aquí una reflexión suya públicamente. Pues ahí están abiertos los micrófonos. Yo creo que todos están abiertos. Veo ahí a Florencio de Extremadura, Tony de Baleares, Daniel creo que está en Castellón, Joaquín Leganés y Antonio en Buenos Aires. Pero son muy tímidos, pero déjame que les pida que para una vez que puedo tener interacción haciendo algo, que la tengan, por favor, que se lo agradeceré muchísimo. Sí. Bueno, intervengo yo, ya 4 Alfa Kilo Foxtrot. No, es que como muy bien estáis diciendo los dos, pues escuchar y escuchar, ¿no? A mí cuando no entiendo muchas cosas o no sé de muchas cosas, pues la verdad es que me gusta escuchar, ¿no? Y además, pues escuchar se aprende bastante, ¿no? A veces es bueno también intervenir, pero bueno, a veces pues mejor estar escuchando. Gracias ahí por la charla y venga, un saludo ahí para los dos. Saludos también a los que están ahí escuchando. Gracias, Florencio. Y yo creo que, Florencio, bueno, se lo merece. Adelante, creo que Joaquín. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a Xavi, buenas tardes a todos. Sí, bueno, yo añadiría respecto de lo que estáis comentando, el trasfondo final de todo esto, ¿no? El trasfondo final de tanto de la net como de los podcasts, como el trasfondo es, bajo mi punto de vista, ¿no? Como el que hace vídeos para subir a YouTube, como es transmitir lo poco o mucho que uno sabe de la radio, para que quede ahí, para que los que llegan, los que van llegando, tengan material que no tuvimos nosotros y que tuvimos que buscar. Y aún digo más, al menos cuando yo empecé, y bueno, bastantes años después, todo lo que se encontraba era en inglés, todo. De manera que o sabes inglés o preguntas a alguien que en un momento dado te eche una mano y te traduzca algo, porque claro, ahora coges una frase, la copias, la pegas, lo metes en un traductor online y bueno, más o menos te enteras. Incluso contestas a quien sea en inglés, aunque no sepas inglés. Metes la traducción y ya está. Mejor o peor, pues ya está hecho, ¿no? Pero antes no había eso. Antes era simplemente preguntar a otro que era más veterano que tú, que sabía teóricamente más que tú, y dejarte llevar. Porque tú no le podías decir. Antes había como una especie de, digamos, de respeto, ¿no? Lo que decía Xavi al principio. Un eco Charlie a un eco alfa no le decía, oye, al revés. Si un eco alfa decía, estás operando mal, tienes que dar primero tu indicativo y luego, pues vamos, eso era religión. Tú, vamos, te lo has dicho un eco alfa, eso va a misa. Entonces, pasaba aquella etapa, ahora te encuentras con que tenemos al alcance todos una serie de medios que antes no había. Y medios que lo han hecho mucho más fácil. Tanto el acceso a la radio como la salida de la radio, que esa es otra. Es decir, gente que no encuentra lo que busca, que se ha aburrido tal, y que encuentra que con un teléfono se pone, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, Pinout, se lo pone en el teléfono, no se tiene que comprar un walkie, habla con lo mismo que con el walkie y dice, no me gasto el dinero. Y si esto lo hago así, pues cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo atraes a esta gente? Y sobre todo, gente que llega con interés, ¿qué tiene a su alcance? Sí, le puedo decir, oye, pues mira, como nos decían a nosotros, pues te vas a tal sitio, empiezas con esto y poco a poco vas subiendo. Vale, pero si desde el minuto 10 no le has captado algo que le atraiga,
ya puede tener el equipo más caro, la antena más cara, lo que sea. Se va a aburrir y lo va a dejar. Joaquín, qué importante lo que has dicho de la facilidad de entrada y la facilidad de salida. O sea, me parece importantísimo esto que dices, de la facilidad de salida, porque no olvidemos que, como decíamos, esto es una afición y estamos aquí y si no encontramos algo que nos motive, ¿cuántos radioaficionados han dejado la afición porque ya estaban porque ya, oye, ya no me motiva? Entonces, entre todos, entre los radioaficionados que estamos en las bandas, los que divulgamos, toda la comunidad, tenemos que seguir trabajando para que haya ese caldo de cultivo, ¿no? En Cataluña decimos el chup-chup, ¿no? Que vaya haciendo el chup-chup un poco de mantener a la gente con ese interés por, oye, modos nuevos, retos nuevos, yo qué sé, con el tema de la propagación. Ahora estamos en un periodo bajo de propagación. Pues bueno, pues esto es interesante porque nos va a permitir a lo mejor pues experimentar otros modos, otras formas de operar, etcétera, etcétera. Pero mantener un poco lo que los modernos llaman en temas de redes sociales y tal, el hype, ¿no? El interés por la radioafición. Joaquín, me parece importantísimo lo que has dicho. Gracias, Ari. Sí, es cierto que tener ese equilibrio, ¿no? Poner la balanza y tener un equilibrio, como decía aquel chistoso, de los que entran por los que salen. No es eso, ¿no? Pero dicho así de una forma vulgar. Es decir, el que le gusta la radio, como el que le gusta cualquier otra cosa, no necesita convencerle porque ya está convencido él solo. No hace falta que le convenzas porque ya está convencido. Pero, evidentemente, el tiempo pasa para todos. Es decir, nos vamos haciendo mayores, por unas circunstancias o por otras, uno deja la radio, otro porque ya es mayor, otro porque no sé qué, o porque, bueno, pues desgraciadamente ya no está con nosotros. Y ahora miras a la otra punta, es decir, ¿quién va entrando nuevo? ¿Y qué le ofrecemos al nuevo para atraerle? O sea, porque antes, si te gustaba la radio, yo en mis tiempos por lo menos, pues lo clásico, empezabas por la CB, empezabas por 27, te comprabas el equipito, te ponías una antena, pues si tenías suerte, arriba en el tejado, y si no, pues en un balcón, si tenías balcón, una balconera, y si no, pues como te las apañabas. Y empezabas a salir, y eso te daba pie, si te gustaba, pues animarte, ir al examen, sacarte tu licencia y continuar. Ahora eso ya no es igual que, aunque el paso casi es el mismo, pero no es lo mismo. Es decir, ¿cómo le explicas ahora a un chaval de 18 años, oye, esto es la radio? Vale, perfecto. ¿Y tú qué haces? Pues mira, hago esto y lo otro. Y tienes facetas desde HF, satélites digitales, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pero, ¿y ahora cómo sigo? No, mira, tienes que ir a examinarte. Tienes que aprender y tienes que ir a examinarte y obtener una licencia. Vale, y luego te tienes que comprar un equipo y tienes que pedir permiso, hacer una memoria, subir una antena. Y Joaquín, y sabe, y bueno, a todos en general, ¿pensáis que el carácter y las aptitudes con P, son importantes para ser radioaficionado? Es decir, no todo el mundo vale para ser radioaficionado, ¿sabes? Y Joaquín. Yo, por mi parte, por un lado, tendería a pensar que sí, ¿vale? Que, a ver, que unas ciertas... O sea, algo de ciencia, algo de curiosidad tienes que tener, porque si no, para eso usas el teléfono móvil y ya está, ¿vale? Algo de curiosidad tienes que tener. Pero la verdad es que en mi vida de radioaficionado he conocido gente tan variopinta y tan diversa que no me atrevo a decirlo. No me atrevo a decir que haya una aptitud, ¿vale?, necesaria para ser radioaficionado. Creo que cualquiera puede serlo. Coincido con Xavi. Efectivamente, cualquiera puede ser. Lo difícil es enganchar a esa persona. Es decir, a priori cualquiera puede serlo, da igual. Simplemente que te guste, que tengas curiosidad. Con eso es suficiente. Que tengas curiosidad. La curiosidad al final te va llevando y el tiempo dirá si te gusta o no te gusta. Es como la persona que le gusta salir a la montaña o hacer alpinismo. ¿Cómo convences tú a una persona
que sí, que le puede gustar salir afuera. ¿Cómo le convences tú? Oye, súbete por esa pared de 100 metros. Es que yo subo todos los días. ¿Cómo le convences? Lo primero que te va a decir, tú estás loco. Esa es la primera. Y lo segundo, claro, yo ahí ni me asomo. Pero mira, aquí lo importante es el primer momento. O sea, quiero decir, la radio y la radioafición hay que ponerla en la calle. O sea, cuando digo en la calle, hoy en día la avenida principal de la vida de la inmensa mayoría de los jóvenes y casi de todo el mundo es Internet. ¿Vale? Es Internet, las búsquedas, los canales de escucha de música como Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Si la radio y la radioafición están en esos canales, lo más probable es que se lo encuentren de una manera u otra. De una manera u otra se lo encontrarán y a partir de ahí que decidan. Lo que está claro es que hay una frase que dice: lo que no se nombra no existe. Y es así. Si dejamos que la radioafición deje de nombrarse, desaparecerá. Pero lo que tenemos que hacer es que se nombre, aunque sea para que la gente diga: oye, me salió el otro día en el YouTube un vídeo de unos locos con unas cajitas en la mano, hablándose y que no le pagaban a Movistar, míralos, defraudando a Movistar, ¿vale? Vale, bueno, pues ya les has dado algo para que se enganchen a la radio. Pero tenemos que estar ahí y tenemos que estar, y es entre todos, ¿vale? Estar eso en YouTube, en los canales digitales, en la calle, en las fiestas cuando se hacen las activaciones, por ejemplo, en las ferias, cuando hay una celebración en un pueblo y se monta una estación para activar esa fiesta, que se nos vea. Que hablemos, una cosa que yo alguna vez he dicho, hablemos de la radioafición en nuestros centros de trabajo, etcétera, porque a veces yo me he encontrado con gente que les he dicho, me han venido y me han dicho: ¿haces un podcast? Sí. ¿De qué? Bueno, no, y yo mismo. Bueno, una afición que tengo y tal. No, pero dime de qué. Y decirle, de radioafición, y decirme... Es que nosotros mismos Claro. creamos nuestras cortapisas, nosotros mismos, porque cierto. No tenemos esa capacidad de darle esplendor o reconocer que es una afición grandiosa, ¿no? Que tiene tantos enfoques, es una, como tú has dicho, una proyección fractal de tantas cosas que podría perfectamente cualquiera cuadrar ahí. Claro, es que luego, perdonad, es que luego hay otra parte también añadido a esto, ¿no? Que es complementario, pero no menos importante. Es decir, vamos a poner el ejemplo de que, hay X personas que ahora mismo están escuchando la net, que no son radioaficionados, o que la van a escuchar dentro de una semana, la van a ver en YouTube, que no son radioaficionados y que les interesa. Bien, entonces se ponen en contacto con su sección local o con, en fin, URE, buscan información, tal. Y luego se encuentran, después de todo eso y después de todos los ánimos, se encuentran con la cantidad de trabas, hablo trabas a nivel de administración e instalación de antenas, memorias. Cuando no, como nos ha pasado aquí en la sección, yo vivo en Getafe, pero estoy en la sección local de Leganés. Y hace unos años, en el ayuntamiento de entonces de Leganés, sacó una normativa sobre antenas. Sacó una normativa sobre antenas que tenía que ver con la telefonía móvil, pero un ayuntamiento, de no ser que tenga alguien que más o menos esté metido en el mundo de la radioafición o conozca un poco, por lo general un ayuntamiento no distingue una antena de radioaficionado de una antena de telefonía móvil ni de una antena de televisión. Y te ponen una norma como que las antenas no pueden estar a más de 3 metros de no sé qué, que no pueden tener, no sé qué. Es decir, en teoría, el 60% de las antenas de Leganés había que tirarlas, con base a eso había que tirarlas al suelo. Y se aprobó. Se ideó y tuvimos, hubo problemas. Nosotros no nos enteramos ya de pasada, porque claro, estas cosas ocurren y no se entera nadie.
hasta que alguien va con una memoria y dice, no, no, usted no puede poner. Oiga, que voy a poner una vertical. ¿Cuánto mide su vertical? 6 metros. No, mire usted, más de 3, nada. Eso contando desde el suelo. O sea que si usted la piensa poner en un mástil de 1,5 metros, la antena no puede medir más de otro 1,5 metros, porque ya llega a los 3. Si pasa de 3, se la tiro. Entonces, todas esas trabas, que eso ha ocurrido, ¿eh? Y ha pasado. Creo que al final se solucionó, ¿no? Se solucionó, pero hubo, claro, la demanda, digamos, era contra las compañías de telefonía móvil. Las compañías de telefonía móvil presentaron recursos, fueron a los tribunales, al final aquello se solucionó, se modificó. Respecto de la parte nuestra de radio, se modificó. Entonces, bueno, ahora ya es más, no hay esos problemas, pero no fue solo Leganés, que a mí me consta que ha habido más ayuntamientos. Entonces, sí, en Córdoba también. Claro, creo que se debería de hacer un esfuerzo también la administración, ¿no? Por parte de la administración, en allanar, vamos a decir allanar, no facilitar, allanar el camino un poco para que la gente pueda, quien lo desee, pueda acceder. En el sentido, no de decir, bueno, usted quiere, venga, adelante. No, allanar el camino respecto de trabas burocráticas. No digo que eliminen el examen, no digo que no. Joaquín, que la administración vaya a allanar el camino y vaya a facilitar las cosas. No, eso no va a pasar. Sería la primera vez que lo viera en mi vida. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero es cierto porque realmente si tú convences a una persona, a un joven de la radio, le gusta la radio y tal, y después cuando llega la segunda parte, que es decir, venga, ahora voy a tener yo mi equipo en mi casa, voy a poner todo en mi casa, pues se va a ver frenado y va a decir, oye, me compensa a mí, a lo mejor de 10, 1. Y los otros 9 dicen, mira, no me compensa. Pero Joaquín, con meterme en internet tengo lo que quiera. Piensa que hay mucha gente que no puede poner antenas. Y hay mucha gente que hace radio en portable, por ejemplo. Es decir, siendo muy importante esto que dices, ¿vale? Siendo muy importante, no es excluyente. Quiero decir, hay mucha gente que no puede o incluso no quiere porque. Y te pongo mi ejemplo, ¿vale? Yo tengo una pequeñísima instalación muy en precario, pero yo vivo de alquiler y yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este QTH, ¿vale? No me voy a meter antenas, etcétera, hoy por hoy. Hay mucha gente que posiblemente, y conozco muchos casos, que se deciden por salir los fines de semana o cuando les apetece al monte, a la montaña, no hace falta tampoco irse muy lejos, o incluso activar parques, incluso el programa de pota, ¿vale? Hacer el programa de pota o sota o etcétera, ¿vale? O simplemente irse con el coche, poner una antena de móvil y hacer radio desde donde se quiere. Con lo cual, quiero decir, siendo muy importante y tenemos una ley de antenas que nos ampara y que está por encima, en principio. Efectivamente. Bueno, está por encima de la el domingo pasado tuvimos un programa sobre las antenas, no sé si lo seguiste, Joaquín. Joaquín es uno de los que están ahí un poquito con ese problema de instalación de antenas. Radioaficionado sin antenas es como está un poco disminuido, ¿no? De alguna manera. A lo que me refiero solamente es que hay muchas facetas de la radio. Radioaficionado, pero un radioaficionado sin una antena exterior de cierta envergadura está como mediatizado un poquito por la internet, por las escapadas de fin de semana al parque o al campo, ¿no? Pero eso creo que sí, efectivamente, se puede matar el gusanillo de esa manera, pero efectivamente es uno de los problemas. A pesar de eso, la ley nos ampara. Claro. Tenemos un decreto ley que tiene una jerarquía de norma superior a ninguna ordenanza de ayuntamiento, ni siquiera de la comunidad autónoma, que por supuesto nos ampara, pero siempre te genera un conflicto comunitario, ¿no? En tu comunidad, sobre todo cuando estás en propiedad horizontal. Eso vistos no estamos nunca. Y eso es un problema que deberían abordar, como dice Joaquín, de una vez por todas, mirando caso por caso
Es decir, cuando sea una antena de cierta envergadura, requerir los seguros, unos sistemas de adiestramiento adecuados, etcétera, ¿no? Pero no poner ninguna traba para eso. Pero es un camino, es un peregrinaje bastante largo y yo creo que es mucho más fácil obtener la licencia, el indicativo y sufrir examen que la instalación. La instalación de antenas yo creo que para mí y para muchos es el camino más tortuoso. Sí, sí. Y es una problemática que tenemos los radioaficionados siempre. El hecho de, y cada vez más, porque cada vez, posiblemente antes, y sufríamos el hecho de que convivíamos con las interferencias en la televisión, por ejemplo, que hoy en día, en principio, ya no tenemos que generar ningún tipo de interferencia en las televisiones porque ya la televisión emite en otra banda, en otro formato, etcétera. Pero hoy en día, que además la sociedad, cada vez somos más individualistas, que no conocemos al vecino, antes al menos los conocías. Y en tu bloque posiblemente conocías al señor Manolo del cuarto, a la señora Joaquina del tercero, etcétera, etcétera. En un momento dado, en una reunión de escalera, igual tenías un poquito más de mano izquierda para llevártelos a tu terreno. Hoy en día no nos conocemos ninguno, con lo cual, o sea, vas a tumba abierta. O sea, tienes que pasar por memoria, y telecomunicaciones, que hable con el presidente que posiblemente ni lo conozcas. Y es así, por desgracia. Pero yo creo que afortunadamente hemos superado lo de la ITV, ¿no? La interferencia en la televisión. Pero el tema de las antenas yo creo que es una asignatura todavía que no la hemos superado. Pero no sé si alguien más quiere, o Joaquín, si quieres aportar algo al respecto, que yo sé que tú eres de los más damnificados del problema. Sí, bueno, aclarar. Simplemente, bueno, yo no puedo poner aquí donde estoy, no puedo poner equipo, no puedo poner nada arriba y no es cuestión tanto de comunidad, sino que no puedo, por diversas razones no puedo. Tanto es así que el equipo que tenía, bueno, los equipos prácticamente me deshecho de lo que tenía, que era una estación modesta, era un Yaesu que tenía y se acabó. Y la fuente de alimentación no tenía más. Pero eso para mí era un mundo, vamos. O sea, yo lo he dicho alguna vez, que José se acordará, creo que lo he mencionado alguna vez. Para mí, por ejemplo, hay una iniciativa. Perdona, Joaquín, hay una iniciativa muy buena que hay mucha gente que comenta, que es el hecho de que los radioclubs, por ejemplo, entren en el mundo de los remotos. Es decir, por ejemplo, que los radioclubs, ¿vale?, a través de sus antenas, abran sus equipos a que radioaficionados socios a los radioclubs puedan operar en remoto a través de las antenas del radioclub. Yo creo que esa es una vía que habría que trabajar más. Yo eso lo he propuesto, pues hará, es que no hace ni el mes. Bueno, en el radioclub, ahora a finales de año tendremos la asamblea anual y lo comenté además para que se incluyera en el orden del día, estudiarlo. No han dicho que no, bueno. Si necesitas ayuda, he trabajado mucho, bueno, y uso muchas veces en mis viajes mi propio remoto, ¿no? Y bueno, si quieres ayuda de programa, todo eso, me pongo a tu disposición. Gracias. Hay pendiente un programa monográfico sobre el tema de remotos y opciones para usarlo. Claro, la idea era, además, no solamente porque yo hablo, ha dicho Xavi, en radioclubs o secciones locales, radioclubs, etcétera. Bien, entonces, es estupendo en el sentido de que se puede hacer, porque eso ya se ha hecho, es decir, se puede tener un equipo funcionando, conectado en remoto, y los socios de ese radioclub o de esa sección, a través de cualquier programa, que los hay muchos, tú puedes saber cuando te vas a conectar si ya hay alguien conectado. Si hay alguien conectado, evidentemente no puedes, pero puedes saber. Además, no que haya alguien conectado, sabes quién está conectado y en un momento dado el único requisito que tienes que tener es, cuando tú termines, apagar equipo. El que viene detrás de ti, si alguien viene y va a conectar, pues va a encender equipo y sabe que cuando termine tiene que apagar equipo y ya está. Pero
igual que se abre a los socios, se puede abrir a los no socios. Es decir, bueno, ¿cómo le explico yo a una persona que es muy sencillo? Mira, aquí está, ponte. Y ahora vas a salir, puedes salir haciendo una llamada o no, vas a ver cómo hacemos nosotros una llamada. Y estás viendo el equipo y estás viendo cómo estás operando y estás viéndolo todo sin necesidad de gastar un céntimo. Es decir, me gusta la radio y estoy viendo cómo hacen. Ahora ya sé qué camino tengo que coger. Si me gusta digitales, si me gusta, yo qué sé, ¿qué te digo? Satélites, si me gusta el HF, si me gusta, no sé, 1000 cosas. O sea, todos sabemos que hay 1000 salidas. Hay mucha gente que lo que le gusta es el cacharreo más que el ponerse un micrófono. Hay gente que no se ha puesto un micrófono en 30 años, prácticamente, porque le gusta la telegrafía. Y son telegrafistas excepcionales. Es decir, hay para todos, y de todo gusto, y para todos. Y para que te canses y te vayas a otro. Date cuenta, Joaquín, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Es decir, tú date cuenta que ahora mismo estamos aquí, domingo 5:13 hora peninsular, 16:13 UTC, ¿vale? Estamos aquí. Estás tú en Madrid, José en Canarias, yo en Pontevedra, el resto de compañeros. Estamos teniendo una charla muy similar a la que podríamos tener cualquier tarde en la sección local de EURE o en el Radio Club X, Y o Z, ¿vale? Y lo que estás diciendo básicamente, un poco, ¿vale?, es que los servicios de los radioclubs o de las secciones locales, ¿vale?, se abrieran, ¿vale?, un poco más a este tipo de canales digitales, tanto con el remoto, en este caso con el tema del remoto, ¿vale?, para que tú pudieses enseñarle a cualquier persona, sea socio o no socio, alguien que esté interesado en la radio, cómo funciona una radio, qué se escucha en las bandas, etcétera. Están los SDRs, los web SDR también, ¿vale?, para poder escucharlo, pero para que puedan ver cómo se opera. Pero date cuenta que al final volvemos a lo mismo. Hay que sacar, en este caso los radioclubs y las secciones, un poco de lo que es el local, ¿vale? Dar unos canales digitales, de entrada a las estaciones, de entrada a las conversaciones, de entrada a la gente y sacarlos un poco. Yo cuando trabajaba en radio local, en una emisora pequeña local, siempre abogaba en todos los programas por sacar la unidad móvil a la calle, sacar los micros a la calle, que la gente viese el micro y el cubilete de la radio, porque así es como conocen que en su ciudad hay una radio y se escuchan. Lo que está claro es que si estás metido dentro de las cuatro paredes, es muy complicado que la gente conozca la afición y el radioclub y los servicios, etcétera, ¿vale? Entonces, no es solo llamarlos, ¿vale? Que no, si alguien de forma natural, si alguien está interesado en la radio, ¿qué hace? Escucha esto y se va a una sección local. Te digo, no va a hacer eso. Una persona que esté interesada en la radioafición lo que va a hacer es, si escucha esto, va a decir, ostras, ¿este canal cuál es? ¿La net de la tecnología? Me suscribo y lo voy a escuchar la semana que viene. Y la otra. Y a lo mejor un día hablan de CQ en frecuencia. Me voy a buscarlo. Escucho CQ en frecuencia. Y escucho este Twitch. Y escucho este canal de YouTube, etcétera. Y a lo mejor, dentro de 6 meses, 8 meses o un año de estar en todo eso, en algunos grupos de WhatsApp, etcétera, a lo mejor cogerá e irá a una sección local de EURE o a un radioclub, ¿vale? Y habrán algunos que sí que lo hagan de buenas a primeras, pero lo más cómodo ahora mismo para la gente es escuchar este tipo de contenidos, ver vídeos de YouTube, meterse en grupos de Telegram, de WhatsApp o de lo que sea, y si tienen la oportunidad de sacarse la licencia y tener un servicio en remoto sin tener que poner antenas o porque está de alquiler o lo que sea, operar en remoto a través de el radioclub o el servicio, ya te voy a decir, hay empresas privadas ofreciendo ese servicio, ¿vale? Por un tanto al mes puedes utilizar estaciones remotas en Estados Unidos sin ningún tipo de problema y en otros países, ¿vale? Si no lo hacen los radioclubs, pues vendrán empresas privadas que posiblemente lo hagan. Pero al final la gente se comunica un poco y utiliza estos canales. Y la radioafición, los radioclubs, las secciones locales, etcétera, tienen que estar en estos canales, como te digo, tanto para la conversación, como tenemos ahora, como para el uso de los equipos, para el uso de los recursos del radioclub. Creo yo, ¿eh?
Sí, porque los radioclubs tienen que estar sujetos a las aspiraciones de los socios. Y hoy en día, simplemente con una conectividad, si tenéis un acceso de Internet, que creo que sí, en el radioclub casi todos los tienen, y un equipo de radio y un ordenador, obviamente, es fácil. Hay estructuras de remoto en Linux, en Windows, o sea que ahora mismo, y como dice Xavi, también hay esa opción de, digamos, de ser arrendatario de otras estaciones de radio a un precio más o menos asequible, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, sí es algo que no es, digamos, no tiene la categoría de la radioafición como la entendemos nosotros, pero es una salida, ¿no? A ese callejón sin salida de la estación de antenas. Sí, yo para que veáis de esto como anécdota os comento que, bueno, sabes que estoy en Uren en la vocalía de Chefe y bueno, pues empieza la temporada en marzo de concursos y en uno de ellos, hace 2 años yo creo que fue, pues llega una lista que pone, por ejemplo, por decir algo, pues en Whisky 4 barra, ponía, a ver, EA4 barra Whisky 4 Zulu Lima, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues me llamó la atención la lista y dije, bueno, un americano saliendo desde España. Digo, oye, pues qué bien. Sin más, no leí más, simplemente. Y a la hora de corregir, veo el log y miro por qué las estaciones que salen desde el territorio nacional, pues tienen que, en el caso de aquel concurso, tenían que enviar la provincia. O sea, no puedes enviar número de serie. Eso era estaciones de X. Y él envía la provincia, efectivamente, M, Madrid. Y digo, bueno. Y al final del todo, en observaciones, veo, lo pone en inglés, pero veo algo de una palabra que yo decía, ¿qué leches es esto? Entonces, me meto en internet, miro, y es una plataforma, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, una plataforma que tiene varias estaciones repartidas por todo el mundo. Pues te digo, en Estados Unidos hay, no sé, puede haber 5, 6, 7, no sé, que cuando las ves en la página en internet y ves las instalaciones, o sea, da vértigo, pero da vértigo. Hay una panorámica desde arriba de la antena y es que da vértigo realmente, porque pueden tener a lo mejor 30, 40 metros de torre. Con otra en Bonaire, otra en ¿cómo se llama? Bueno, otra isla del Caribe, no recuerdo ahora mismo el nombre, también. PJ, algo, no me acuerdo ahora mismo. Pero con unas instalaciones de antena. Santa Lucía, J68. No recuerdo, pero claro, en Aruba había. Y claro, cuando ves aquello, y dije, bueno, y esto que es claro, todo en inglés, volvemos a lo del inglés antes y tal. Y resulta que tú puedes operar esa estación en concursos y la estación tiene de todo. O sea, el programa de concursos, equipos, amplificadores, lo que quieras. Y te explican. A eso me estaba refiriendo antes con el tema de las empresas comerciales que están ofreciendo ese servicio. Claro. ¿Tú qué haces? Tú dices, oiga, yo quiero hacer el próximo concurso de telegrafía, lo quiero hacer desde Aruba, pero voy a estar sentado aquí en Getafe. Perfecto. Adelante. ¿Cuántos operadores van a ser? Pues mira, nos hemos juntado 5. Perfecto, 5. Hay equipos para 5. 80, 40, 20, tal. Venga, se acabó. Todo preparado. Te cobran un tanto y luego por minuto otro tanto. De manera que a lo mejor, pues yo qué sé, igual te cuesta, no lo sé, es que no he hecho nunca un cálculo. Imagínate que te cuesta, pues yo qué sé, en $200. Uh-huh. Estar un fin de semana. Dice, bueno, $200 entre 5, 40 cada uno y andando. Y estás saliendo desde una estación que es la Nvidia y dices, sí. Claro, lo ha puesto a lo mejor o una persona a nivel, un radioaficionado, o puede ser, como dice Xavi, perfectamente una empresa privada. Simplemente lo ha montado, sí. Te da la infraestructura, te la da esa empresa privada y tú llegas. De hecho, hay un EA4 que está ahí, que era la estación con la que estaba, y aquí en Madrid, que era la estación con la que estaba saliendo ahí. Entonces, ¿qué estuvo? 2 horas, 60 contactos, ven, ya está. Pum, ¿cuánto? 20 euros. Toma, 20 euros. Adiós. Y ya está. Claro, o sea, pero tú fíjate, por ejemplo,
Mira, O sea, yo en el está podcast, todo- en el podcast hay una entrevista con Raisa, con Romeo Uniform Bravo India Golf, ¿vale? Raisa Yankee Lima, que por ejemplo utiliza el remoto de un Víctor Kilo, ahora no recuerdo, Víctor Kilo 3 creo que era, no recuerdo el indicativo, porque lo tiene abierto a las Yankee Limas, ¿vale? A las chicas jóvenes radioaficionadas para que puedan operar en remoto, ¿vale? Sí, y lo tiene de esa manera. Entonces, bueno, salen con el indicativo de especial, ¿vale? Y salen desde en remoto a través de la estación de este Víctor Kilo. Lo que nadie entienda que le estoy diciendo para nada, no le estoy diciendo a los radioclubs ni a las secciones locales ni nada lo que tienen que hacer. O sea, quiero decir que esto que he dicho es es lo que cómo yo lo veo y cómo yo lo pienso, ¿vale? Cada uno es libre de hacer las cosas como quiera y como crea y como vea. Yo es lo que yo pienso. Yo creo que este tipo de servicios facilitaría mucho las cosas a que gente que no puede llenar las bandas, que hablábamos antes, José, del tema de llenar las bandas, que gente que no puede llenar las bandas porque no puede tener equipos o tiene instalaciones en precario que prácticamente pues no les permiten salir, pudiesen salir, ¿vale? Pudiesen salir al aire sin problema y al final también estrecha lazos, porque el hecho de que puedas participar en tu sección y en tu radioclub, que a lo mejor puedes tener socios que no sean ni de la zona, que sean de otras zonas, pero que les interesa, porque ahí ya entraríamos, tal vez, ahí habría un problema tal vez de agravio comparativo, porque a lo mejor resulta que el radioclub X o la sección local Y tienen un ampli de 2 kilovatios y unas antenas pues que no tienen otras secciones y todo el mundo se quiere asociar a esa sección local para utilizar ese remoto, por decirte algo, ¿vale? Entramos en muchas disquisiciones. Pero lo que está claro es que ese tipo de servicios y ese tipo de cosas han venido, están y han venido para quedarse. Y la gente hoy en día tendemos a, si no puedes tener antenas, por supuesto, a todos nos gusta tener antenas y no depender de internet para nada. Pero si no puedes, pues ese tipo de servicios son un gancho buenísimo. Ahora hay una opción, bueno, no es una opción, es una realidad, digamos, ¿no? No sé si ha sido esta semana, lo he leído por varios frentes y creo que incluso viene también en la revista Libre de ahora de noviembre, pero ya lo he visto por varios frentes y es el del próximo ciclo solar, 25. Parece ser que según todas las características y gente que lo está siguiendo y tal, todo apunta a que va a ser un ciclo excepcional. Excepcional hablo como los que, bueno, pues cuando yo empecé en los años 80, a principios de los 80, es decir, que estabas en 27 y hacías contactos en 27, o incluso ya como Eco Charlie, recién sacado el Eco Charlie, solamente teníamos, los Eco Charlie, si recordáis, teníamos solamente una porción en 29 y 15 metros también. Y en 15 metros había también un trozo, exactamente. Era de 28.900 a 29.100. Bien, pues eso trae a colación. Yo, por ejemplo, empecé con el mismo equipo que tenía en 27. Yo no pude tener un equipo de HF en condiciones hasta, bueno, pues muchos años después. Y lo único que tenía era mi vertical de Tagra en el tejado, que tuve suerte de tener en el tejado, y la Superstar aquella famosa, que era lo que yo creo que teníamos la mayoría porque tenía banda lateral. Y para hacer 100 y pico países no hay que correr. Hablo situándonos en aquel tiempo. Según dicen, parece ser que va a ser ahora incluso superior. Ya estoy oyendo comentarios de que... Sí. Pero días atrás, o sea, a las 7, a las 8 de la mañana, Japón en 10 metros. Estamos hablando de este año y el que viene, 2024, van a ser, creo que va está anticipado, digamos, la cresta del ciclo sí. Hasta el 24. Incluso hablan de que se podría extender, incluso más, en el tiempo.
pero la verdad que... es una oportunidad para que con equipos modestos o gente que está mejor... Joaquín, tienes que recuperar tu Superstar, ¿eh? Aprovecha que la banda de 10 y 11 metros está muy bien, ¿eh? Las bandas altas están buenísimas, buenísimas últimamente, ¿eh? Sí, yo ya digo, hace 2 o 3 días comentando con un compañero me decía eso, dice, oye, me he levantado, me he tomado un café, he encendido equipo, me he puesto aquí en 10 metros, y dice, es que me está entrando Japón en 10 metros, pero con unas señales me está entrando Japón, me está entrando Nueva Zelanda. Y dice, joder, dice que esto... pero es que eran las 10 de la mañana y seguía escuchando estaciones. Mira, voy a aprovechar, dejadme que aproveche, ya que Joaquín saca el tema de la propagación. Xavi, está por aquí Miguel Ángel, que es el culpable a uno India Oscar Kilo que estemos aquí en este crossover. Mira, pues dame un segundo. Los saludamos. Hablábamos de la propagación. Ahora, dejadme que haga un momento de lo que de spam, ¿vale? Hace un par de semanas que los viernes estoy lanzando un mini informe de propagación, ¿vale? Para el fin de semana y para la semana, basándome en datos abiertos de URE, BoACAP y Propi, ¿vale? En versión audio y en versión web, pero vamos, sobre todo versión audio para el que quiera simplemente escucharlo, son 5 minutitos, escuchar y saber banda por banda cómo se va a dar la semana en cuanto a la propagación. Aprovecho porque es que está buenísima en bandas altas y sigue mejorando, es decir, la semana anterior del CQ Worldwide era buena, pero es que este fin de semana ha sido buenísimo en bandas altas, por ejemplo, y además se va abriendo también en determinados momentos en otros. Es decir, estamos en un ciclo alcista y vamos para arriba. Y el que quiera escucharlo, los viernes lo tiene en CQ Frecuencia. Si quiere comentar algo, Miguel Ángel, que es el culpable de que estemos aquí con Alfa 1 India Oscar Kilo. No sé si tiene algún inconveniente. Bueno, pues nada más. No sé si alguien más quiere añadir algo. Si no, pues damos por finalizada la net, que ya casi 1 hora y media. Yo creo que este va a ser el formato o la edición más larga, ¿no? ¿Sabes que vas a tener ahí? Bueno, supongo que lo... Sí. Seguramente veré cómo lo monto, pero posiblemente sí, de los más largos. Seguramente quite ahora que me he quedado sin voz. Ya, claro, yo no estoy acostumbrado a estar 1 hora y media sin parar. Son más cortos mis formatos. Pero me he quedado ahora un poco sin voz. Pero sí, supongo que será uno de los más largos, de los episodios más largos de CQ en Frecuencia. Bueno, pues nada más. Emplazarles para el próximo net con algún invitado y con algún tema recurrente o no del mundo de la radioficción. Y la net de la tecnología, este espacio que cada semana pues aporta un tema relacionado con el mundo de la radioficción y que también conduce Eco Alfa 8 Eco José, lo podéis encontrar, ya sabéis, porque ya lo hemos comentado en algunos otros episodios del podcast, tanto en YouTube como en iVoox, en las principales plataformas de audio online y también especialmente en YouTube, donde además podréis ver si el invitado tiene presentaciones, etcétera, podréis ver también esas presentaciones. Y bueno, es una forma diferente de enfocar el episodio 37 de CQ en Frecuencia, pues en esta ocasión con esta mezcla, ¿no? Este mix, este crossover entre CQ en Frecuencia y la net de la tecnología. Para mí, hacer este espacio con otro compañero ha sido una experiencia muy agradable, ya que me ha permitido pues poder tener ese feedback que normalmente no tengo y estoy aquí hablando un poco en solitario, ¿no? Pero espero en el futuro seguir experimentando este tipo de formatos porque creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Y recuerda, sigue a CQ en Frecuencia en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, YouTube o cualquier otra donde escuches nuestros episodios. Corre la voz entre tus compañeros de radio y entre los aficionados a la radio que te encuentres, para que cada semana podamos seguir reuniéndonos en este espacio hecho por y para la radioafición. Y no olvides dejar tus comentarios y si tienes alguna duda o alguna idea para tratar en el podcast, ponte en contacto a través de nuestra página web cqenfrecuencia.com, donde encontrarás el formulario de contacto del que siempre estoy pendiente, al igual que en nuestro canal de difusión en Telegram, donde mantenerte al día de las novedades del podcast. Y si te presentas en nuestro canal de Telegram, te invitamos a participar en nuestro canal donde hablamos de muchos temas interesantes sobre la radioafición. Por último, nos encontrarás en Twitter, si Elon nos sigue poniéndose tonto, donde intentamos estar también lo más activos posible, además de, claro está, en las bandas de radioaficionado.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.